Mi próximo invitado es lindo por fuera y lindo por dentro. Se trata de un actor y cantante muy querido por todos, que es Carlos Ponce, quien, sobre todas las cosas, es un gran padre de familia. Él y yo tenemos en común que ambos somos padres adoptivos, además de tener hijos biológicos. Y vamos a hablar de la maravilla de la adopción y de la maravilla más grande todavía, que es traer a niños que están en orfelinatos, que no tienen quien los cuide ni los quiera ni les dé calor de hogar, a una casa que no solamente tiene papá y mamá, sino también hermanitos. Hace una gran diferencia. Bienvenido, Carlos, me da un gusto verte. Yo sé que tenemos en común esta conexión de padres adoptivos y yo sé que en mi caso yo lo hice porque yo quería hacer una diferencia en la vida de alguien sin saber que esa persona iba a hacer una tremenda diferencia en mi vida. Yo quiero que tú me cuentes cómo fue que surgió la idea de adoptar para ti. Bueno, curiosamente esto fue mucho antes de la adopción y fue incluso antes de que nacieran mis hijos biológicos. Verónica, la mamá, y yo habíamos hablado de esto desde que estábamos en high school, lo habíamos conversado. Después nos tocaba ver alguno que otro programa de televisión donde veías, bueno, nos tocó ver uno en específico donde vimos unas hermanas, una historia de unas hermanas que habían sido separadas al nacer, adoptadas, pero que no sabían de la existencia de la otra. Y en ese programa, que fue muy emotivo porque por los rasgos físicos y porque eran hermanas, o sea, se parecían mucho, creo que eran fraternal twins, no idénticas, pero sí tenían, una era más gordita, la otra más flaquita, una vivía una vida mucho mejor, la otra vivía, no tanto en pobreza, pero no tan cómodamente. Y tenían el mismo corte de pelo y el mismo color, que aparentemente es el más raro de la marca. Ajá. Y también era un rojo, pero muy especial, de una marca, el que menos se vendía, también lo tenían. Y nos llamó mucho la atención, era emotivo, y ahora dijimos, bueno, twins, dijimos, ¿por qué no? Pero era un sueño bonito. Después como que hicimos nuestra vida, nació Giancarlo, nació Sebastián, y dijimos, bueno, let's go find the twins, a buscar a las gemelas. Yo recuerdo que hacía poco, cuando empezaron a buscar a las gemelas, hacía poco que yo había adoptado a mi hijo Adrián, que lo traje de Rusia. Y ustedes también decidieron irse por esa vertiente para allá, por Rusia, a buscar a las niñas. Bueno, ahí lo que a lo mejor muy poca gente sabe es la influencia y la amistad tuya, ¿no? Y lo mucho que hablamos de eso antes en el proceso y después. Porque sí da curiosidad, es una intriga, ¿no? Tú no sabes lo que estás haciendo, en qué mundo te estás metiendo, puedes leer todo lo que tú quieras, pero nada te prepara para una realidad. Entonces, que no sé si te acuerdas que conversábamos mucho yo te decía las cosas que me habían funcionado a mí para acelerar el proceso, las cosas que tenías que tener en mente para tú preguntar durante el proceso. Y todo lo que era técnico en términos de tienes que tomar huellas digitales para que te aseguren que tú eres una persona que no tiene un récord criminal, tienes que obviamente contratar siempre un abogado y todas esas cosas que ustedes hicieron y que llevaron a que finalmente encontraran a estas niñas. Cuéntame un poquito de cómo tú logras encontrar a las gemelas. Bueno, pero antes de que habláramos contigo sobre todo lo de los rusos, nosotros fuimos a buscar gemelas, pero no necesariamente teníamos en mente vámonos a Rusia. Claro, igual que yo era de donde fuera. Sí, eso fue que entramos con una agencia que sabíamos que tenía mucho éxito con adopciones de más de un niño. Claro. Y nos fuimos con esa agencia y ellos fueron los que encontraron a Ciénaga Sabana. En el caso nuestro, no recuerdo bien cuál era el tuyo, nosotros no llegamos a un orfanatorio a ver X cantidad de niños y nosotros escoger. ¿Me explico? A nosotros nos empataron basado en muchas cosas y cuestionarios y obviamente cuando vimos las fotos de Siena y Sabana dijimos, ahí está, esas son nuestras niñas. Entonces, ¿qué pasa una vez las identifican? Las van a ver a Rusia y cuando las conocen en persona fue como que una conexión inmediata. ¿Cómo fue ese encuentro?
Sí, bueno, el primer viaje, sabes que en aquel entonces, porque yo no sé cómo es el proceso hoy en día, las niñas van a cumplir 20 años la semana que Igual que viene. Adrián, Adrián ya tiene 21, va a cumplir Perdón, 22. las niñas cumplen 19, perdón. Okay. No se te puede Entonces, olvidar. Ajá. sí. Entonces, sabes que son dos viajes. Claro, El primero es para conocer. conocerlas. Savannah no estaba en el hospital. Tenía como una neumonía y obviamente pues es un susto o un miedo que te atrapa un poquito. La teníamos por fotos y todo eso y estuvo como 2 días internada. Y Siena inmediatamente sí fue un attachment muy fuerte, muy fuerte. Y ya luego el próximo viaje fue cuando ya íbamos a recogerlas, ya estaban casi cumpliendo un año, en aquel entonces tenían que tener mínimo 10 meses o no el año, porque le dan opción a familias de sangre. En aquel entonces, yo sigo hablando de aquella época, el gobierno le da opción a que aparezca un tío o una tía o alguien un familiar de sangre que pueda presentarse para adoptarlas. Sí, porque lo que hacían era que te decían que fueras 2 veces, primero como bien dijiste, para conocerlas, porque quieren que pase un tiempo de manera que los padres potencialmente adoptivos lo piensen y no se vayan a arrepentir después y las quieran devolver. Entonces ese periodo de 3 meses era para asegurarse de que era una decisión tomada con mucha certeza y evitar pues que se rompieran corazones. Y a mí me pasó igual, yo a Adrián lo tuve que ir a ver 2 veces y yo estaba en esa época embarazada de Lara, o sea que yo fui la primera vez, ya la segunda estaba muy adelantada y fue mi entonces esposo, padre de Adrián y de los niños, a buscarlo con su mamá. Pero Bueno, entonces, tú nos comentaste, perdón, que era un proceso, bueno, es un proceso largo y mucha gente nos decía, la agencia de adopción también nos dijo, es un proceso muy largo, entonces lo que tienen, háganlo con tiempo, más o menos calculen X cantidad de meses para cuando las quieran tener en su casa, no Siena y Savannah, sino cuando nos lanzamos a esto. Y Sebastián tenía un año, empezamos el proceso, pero resulta que a los 8 meses o algo así nos dijeron, ya tenemos a su niño. O sea, se llevan 8 meses. o sea que tenían básicamente trillizos en ese momento. Tuvimos, casi todavía tenemos trillizos porque con ese lapso eran bebés de un año, bebés de 2 años, bebés de 3, eran 3 carriolas. Tú sabes que te iba a preguntar, muchas personas piensan, y te lo habrán preguntado 1000 veces porque a mí también me lo han hecho, me dicen, pero Mari, si tú puedes tener hijos biológicos, ¿por qué tú tienes que adoptar? Y mi respuesta siempre es, ¿por qué no? Qué mejor que tú traer a un niño que no tiene un hogar ni padres a una casa donde ya no solamente papá y mamá, sino también hermanitos. Eso es como que la adopción ideal. Y yo quisiera que tú hablaras de por qué es tan importante darle una oportunidad a estos niños que no tienen un hogar, que viven en orfelinatos, por ejemplo. Sí, y te quiero comentar, aparte de eso, como parte de tu pregunta, es que de momento, qué bonito lo que hiciste, ¿no? Y te dan una gloria que en realidad es lo que hizo Dios por nosotros al regalarnos, o sea, al poner en nuestras vidas estos niños, ¿no? Es increíble la bendición que es para uno. O sea, en realidad uno se queda chiquito con tener a lo mejor la noción o la idea de, ay, vamos a darle una mejor vida a alguien, ¿no? Es lo que te regalan ellos a ti y es innato y es de por vida. Yo siempre digo que cuando Adrián llegó a mi vida, era como un capullo. Y yo lo vi florecer ante mis ojos. Y en ese proceso, yo descubrí tantas cosas de mí. Yo siempre digo que cuando uno adopta, descubre un nivel de amor que no sabía uno que existía, porque todo el mundo puede tener relaciones sexuales y quedar embarazado y tener un bebé, y por supuesto que lo vas a querer y lo vas a adorar. Pero esto es un proceso muy diferente que requiere de mucha introspección y cosas importantes, y te descubres a ti mismo. Entonces mucha gente a mí también me pregunta, y me imagino que también, si los quieres iguales, si quieres iguales a los adoptivos, a los adoptados o a los biológicos. Y tú que tienes 2 biológicos y 2 niñas adoptadas, quiero que respondas la pregunta por mí. No los quieres igual, pero el amor, porque se quiere diferente, pero el amor tiene el mismo tamaño para cada uno de ellos. Claro, es que a los niños tú los quieres igual en el sentido de que a todos los quieres, pero los quieres diferente porque a cada niño por su personalidad lo quieres diferente. Cada cual tiene un encanto diferente.
Claro, no es que los quieras menos porque son adoptados, no. No, jamás. No, yo tenía la preocupación incluso cuando nació Giancarlo. Yo estaba tan enamorado de él, pero tan enamorado de él, que cuando Verónica se embarazó de Sebastián, a mí me dio miedo. Yo dije, no hay forma. O sea, pobre segundo hijo. Sentía yo, de veras, me dio mucho miedo. Digo, no va a ser igual. Es imposible que yo pueda sentir más amor que esto, ¿no? Me engañó mi instinto por segunda vez y después por tercera y cuarta a la misma vez. Pues tú sabes que a mí me pasó que cuando yo tenía a Julián, a mi hijo mayor, que ya tenía 1 año y medio, perdón, ya tenía 3 años, cuando adoptamos a Adrián, que tenía 1 y medio, y yo estoy embarazada de Lara. Entonces, Adrián llega de Rusia y Lara nace como a los 3 meses después. Y a mí me pasó que cuando nació Lara, que es mi hija biológica, 3 meses después, y yo la tenía en los brazos, si tú me preguntas en ese momento a mí, ¿a quién tú quieres más? ¿A Adrián, que es adoptado, o a Lara? Yo te hubiese dicho Adrián, porque Adrián ya había estado conmigo 3 meses, ya se había enfermado, ya me había dicho mamá, ya yo lo había cuidado, ya había un bonding, ya había una relación. Lara es que los niños cuando nacen es como que vienen de Marte. Y uno aprende a quererlos y ellos te aprenden a querer a ti. Y entonces yo, pues con eso yo le contesto siempre a la gente cuando me preguntan eso de si se quieren más o se quieren menos. Uno los quiere porque uno establece esa conexión con ellos y crece con ellos. Totalmente, totalmente. Y nosotros, de alguna forma, el ser humano está programado para devolver casi como el amor, no para que instantáneamente tú ames a alguien. Cuando tú sientes que alguien te ama incondicional, te necesita, inmediatamente ese amor tú lo empiezas a sentir. Bueno, y una pregunta, en un momento dado sé que pensabas adoptar a otra hermanita que tenían las niñas, pero eso nunca se concretó. Bueno, ahí pasaron muchas cosas. En algún momento pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Otra vez, vamos por un niño biológico o qué onda. Entonces decidimos hacer una investigación. En Rusia yo sentía que la traductora nuestra se trababa un poquito y había como un lost in translation cuando ella nos explicaba las cosas, pero yo entendí casi perfectamente que ella nos había dicho que a la madre biológica el gobierno le había prohibido tener más hijos. O sea, que le avisaron, si vas a tener hijos otra vez, te los vamos a quitar. Servicios infantiles, no estoy seguro cuál es la organización, pero que le habían dicho eso. Entonces yo dije, porque nos dijeron que Siena y Savannah eran hijas únicas. No me quiero, o sea, que no tenían más hermanos. Ajá, ya entendí. Que no tenían más hermanos, que había sido abandono, que no había sido por drogas y alcohol. Un montón de cosas que al final nos fuimos dando cuenta de que no necesariamente era cierto. Y mandamos o contratamos a un detective para ver si encontrábamos, si esa madre biológica había tenido más hijos. Ajá. Y que estaban en adopción. Pues nos encontramos una sorpresa, sí había tenido más hijos, pero antes que Siena y Savannah. O sea, mayor. Eran 2 hermanitas. Conseguimos información de que la más joven de las 2 había sido adoptada en Estados Unidos, en California, por una pareja mayor, y que la otra hermana ya no era elegible porque era mayor de edad, pero mayor de edad creo que eran 16 años en aquel entonces, algo así. Entonces ella tenía la opción de si quería ser adoptada o no, porque ya había pasado por el proceso de... Sí. Y ella no quería ser adoptada, pero vivía con una madre foster. Ya. Bueno, las encontramos a las 2. Le hablamos a los padres de Laura. Estaban en Anaheim. No. En California. Mire, se me pone la piel de gallina escuchando eso. Sí. Y Laura y mis niñas se ven una vez al año. Si no es en California, es aquí porque los abuelos de Laura vivían en West Palm Beach. No. Ya están grandes todas. Y eventualmente sí encontramos a Ana y le mandamos fotografías de Siena y Savannah, le mandamos a una persona que hablara por nosotros, unas cartas que le habían escrito las niñas. Le explicamos obviamente a Siena y a Savannah. Y ahí empezó a hablar ella y teníamos un traductor y estaba grabándonos en video.
y se acordaba perfectamente de las niñas. No me digas. Sí, se acordaba perfectamente y nos dijo que ella se las llevaba a casa del vecino cuando la mamá tomaba y unas X otras historias que no era lo que nos habían dicho. Sí, claro. Cuando las adoptaba. Y la invitamos a venir a Estados Unidos en algún momento, pero a ella le daba miedo volar sin su foster mom, y la foster mom tenía otras complicaciones allá y no podía subir a un avión. Hace 2 años, perdimos contacto con Ana. Sí. Completamente. Y hace como 2 años, año y medio, cuando yo estaba ahora en México, ella nos encontró a nosotros. Ana. A través de Instagram. No me digas eso. O sea, que reapareció. Reapareció. Yo no me di cuenta que primero trató ella de comunicarse conmigo, pero a través de Instagram. Sí, sí. Esos mensajes que llegan, uno a lo mejor no los ve o no alcanza a leerlos. Claro, y creo que con la mamá también, muy respetuosa, tratando de avisarnos a nosotros primero que quería hablar con las niñas, que ya las había visto porque las encontró. No sé cómo lo buscó y cómo, pero ella las reconoció ya de adultas, las twins y todo eso. Y ya ahora tenemos una comunicación con ella directo. Nos cuenta mucho, se acaba de comprometer, se va a casar. No vive muy bien, pero se quieren mucho todavía. Sí, tuvo una vida dura. Bueno, y ahora con todo esto, ¿tú piensas volver a adoptar? ¿Ya cerraste la fábrica? ¿En qué estado está la cosa? Porque tú siempre has sido de los que te gusta comprar al por mayor. O sea, que yo creo que todavía hay espacio para seguir añadiendo. ¿Qué planes hay de eso? Sí, sí hay espacio. Mira, yo no me estoy apurando. Te voy a ser sincero. Lo dejamos a que Karina sea la que esté lista. Pero yo siempre le digo, trata de que yo no sea abuelo antes de ser papá otra vez. Sí, que no vaya a ser papá abuelo. Porque en algún momento me llega una sorpresa y yo no quiero que mi nieto sea mayor que mi hijo. No sé. Bueno, tú dedícate mientras tanto a hacer la tarea bien hecha, ¿ok? Que tú, sí. Estoy seguro que eres bueno en eso. Hay que apurarse, ¿no? Hay que apurarse. Pero bueno, mira, me gustaría que para cerrar le mandaras un mensaje a tantas personas que a lo mejor no pueden tener hijos o que los tienen y quieren considerar esta opción sobre esta linda obra de poder darle un hogar a un niño. O sea, háblales a ellos porque yo creo que es importante que sepan de una persona como tú que lo has vivido en carne propia. Lo viví en carne propia, estoy muy de acuerdo contigo, el amor es inmenso y como tuve la posibilidad también de conocer ahora la vida de Ana, una hermana biológica, de donde se quedó, me doy cuenta también la vida que le pudimos dar nosotros a el otro lado de qué pasa con los niños que no son adoptados, que son tantos. Sí. Y es que es una hermanita biológica y pasa su trabajo porque se quedó sola. O sea, ella se quedó sola y pasa mucho trabajo. So, los invito, si existe esa duda, esa posibilidad, o sea, que nos busquen a María Celeste y a mí porque nosotros los vamos a convencer. Porque esto es lo más bonito que me ha pasado a mí en mi vida. Yo lo digo que es la bendición más grande que Dios me ha regalado. Cambió mi vida personal, cambió mi vida, mis prioridades laborales, cambió todo, pero para bien. Entonces, que no lo duden un segundo, que es una maravilla. Qué bueno, ¿no? Y sobre todo yo digo que la persona que visita un orfelinato no puede salir de ahí con los brazos vacíos, porque realmente es algo que te llega y cambias una vida, y esa vida, como dijiste tú, dije yo, te cambia de regreso a ti también para bien, para encontrar un nivel de amor que uno no sospechaba que existía. Te mando un beso, Carlos. Espero pronto tener noticias de que se añaden más miembros a la familia, y sabes que te quiero mucho y sobre todo te admiro en todos los aspectos, pero más que nada como papá. Yo también a ti, te quiero mucho, te mando un beso muy grande y bueno, vamos a ver cuántas familias juntamos nosotros por ahí. Ay, sí, ojalá que nos escriban y nos digan que adoptaron porque escucharon esta entrevista. Te quiero mucho. Un besote, que Dios te bendiga. Beso. Ya lo escucharon, adoptar es algo transformador, no solamente para el niño al que se rescata y se le da una vida mejor, sino también para la persona que lleva a cabo esa obra, porque nos cambia positivamente en todo el sentido de la expresión. Así que es algo que hay que pensarlo porque es una decisión seria para toda la vida, pero una vez uno la toma, la vida le cambia para bien.